de Constantinopla a Tenochtitlan. Entre las dos caídas de esas dos ciudades se construye el nacimiento del mundo moderno y, muy importante, la caída de Constantinopla tiene todo que ver sin el descubrimiento de América. Vamos a hablar de historia aquí en cortito para que comprendas esta red infinita de interrelación de causas y efectos que es la historia, porque una vez que entiendes esto, entiendes la fuerza de la historia y entiendes que no es el libre albedrío de los individuos humanos el que hace que ocurran las cosas, pero también entiendes que en la historia no tuvimos ni buena suerte ni mala suerte y que juzgar el pasado con moralidad y con ética no tiene el menor sentido. Lo que hay que hacer es entenderlo, explicarlo y comprender la realidad para aceptarla y entonces seguir adelante. El descubrimiento de América, tema fundamental del mes de octubre. Bueno, en 1453, Mehmed II, el conquistador, el sultán de los turcos otomanos, toma Constantinopla, la gran capital cristiana del Imperio Romano de Oriente o bizantino. Y empieza la gran construcción del Imperio Otomano, y Mehmed II, que quería conquistar toda la cristiandad, toda Europa, va a declarar un bloqueo comercial a los reinos cristianos de Europa. Y claro, es dueño de todo el Mediterráneo oriental, impone un embargo comercial. Los comerciantes cristianos no pueden navegar, comprar y vender en el Mediterráneo oriental. Por ahí se llega a las rutas de la seda y a las grandes rutas comerciales que conectan con la India, con China y con las Islas de las Especias. Gran parte de la economía de Europa y desde luego toda su economía comercial depende de este tránsito comercial con el Oriente. Lo que está buscando Mehmed II es ahogar económicamente a Europa. Pero entre la libertad y la creatividad, pues bueno, los europeos tienen que buscar otras formas de llegar a las Indias, y entonces Portugal le da la vuelta a África. Es el primer país europeo en hacerlo, llegar al Océano Índico, y están llegando a China para 1547. Y tras ellos, pues van los franceses, los ingleses, los neerlandeses, y entonces, claro, España buscó la otra opción. También Castilla y Aragón buscando cómo llegar a las Indias y a las Islas de las Especias. Es cuando le compran el proyecto al tal Cristóbal Colón, del que ya hablaremos, de llegar dándole la vuelta al mundo. Pero ojo, cayó Constantinopla, se ahoga la economía europea. Derivado de eso, los europeos salen a buscar otras rutas y en el camino se encuentran con América, y de ahí viene todo lo que eventualmente será la caída de Tenochtitlan, mal llamada la conquista de México. ¿Y qué tiene que ver aquí la fuerza de la historia? Bueno, pues si no hubiera existido Mehmed II el Conquistador, no existiría México. Sin la caída de Constantinopla no existiría México. Pero ojo, Mehmed tomó Constantinopla porque el Imperio Otomano lleva 200 años en decadencia, porque el Papa Inocencio III ordenó el saqueo de Constantinopla en la Tercera Cruzada. Sin Inocencio III no hay México. Pero Mehmed y todos los turcos musulmanes toman Constantinopla porque los turcos son musulmanes, y los turcos son musulmanes porque en el año 990 Seljuk ibn Dukak, primer gran patriarca de los turcos selyúcidas, se convierte al Islam y con él todas sus tribus. Sin Seljuk ibn Dukak no hay México, pero se convierte al Islam porque hay Islam, y hay Islam porque hay profeta Muhammad. Sin profeta Muhammad no hay México, porque además con el profeta Muhammad viene el nacimiento del Islam, la expansión de los árabes, dominan el norte de África, invaden la península ibérica, y los reinos cristianos de la península ibérica luchando contra los musulmanes en eso que se llama la Reconquista, un proceso de 700 años en España. Bueno, pues sin eso no hubiera existido la historia de España, que no hubieran llegado a América, y entonces no existiría México. ¡Wow! Es importante entender cómo todo se relaciona con todo. Si Gengis Khan no empieza la conquista de Asia, que la culmina Kublai Khan, no hubiera habido brote de peste negra, sin el cual no hubiera habido renacimiento, sin el cual todo hubiera sido distinto y no habría México. Lamentarnos por el pasado es una estupidez magnánima que además jamás nos va a permitir aceptar el presente y por lo tanto poder construir el futuro. No, en México no tuvimos mala suerte histórica, pasó lo único que podía pasar, prácticamente lo que estaba destinado a pasar. Y lo que estaba destinado a pasar es que Europa llegara a América y no al revés, y que fuera España y no alguien más quien llegara dentro de esa Europa. Y hablas español, piensas español, entiendes el mundo en español, es lo mejor que te puede pasar. No te pierdas mi curso Descubrimiento y Conquista de América, los jueves del mes de octubre. Cuatro clases, un curso maravilloso online en mi página zunzunegui.com.mx, comprender en verdadera profundidad
todo el proceso del descubrimiento de América.